La fiscalía se toma su tiempo con Siles y atrapa a los peces chicos. Un cuarto abogado sospechado por la trama de tráfico de influencias en la justicia fue aprehendido. El exministro de Justicia aún no fue convocado a interrogatorio. Políticos presionan para crear comisión que investigue tráfico de influencias. Según los legisladores, el exministro Siles no actuó por iniciativa propia y hay todo un plan para proporcionar inmunidad a actores políticos. Tribunal Supremo Electoral presenta papeleta electoral que será usada en las elecciones de agosto. La boleta está dividida en dos franjas. En la primera se muestran las duplas de presidente y vicepresidente. En la segunda, a candidatos uninominales que irán bajo el ala de los líderes de cada frente político. Piden a Rodríguez que renuncie a la presidencia del Senado. ¿Incurrió en transfugio? Opositores políticos al exdirigente cocalero consideran que al ir como candidato presidencial por otra alianza cometió transfugio y que la titularidad de la Cámara Alta le corresponde al movimiento al socialismo y no a una persona. Incineran droga confiscada en Yayagua valuada en $2,1 millones. La marihuana quemada se descubrió luego de los oscuros sucesos de bloqueos evistas liderados por miembros de un ayllu, donde murieron media docena de personas, entre ellas varios policías. Aprueban crédito BID por $250 millones. Fiscalizarán su uso. El préstamo internacional corresponde al lote de crédito sin aprobación en el Parlamento. Se puntualizó que el dinero tiene un fin exclusivo y no debe servir para comprar gasolina. Detectan primer caso de sarampión en el Alto. La persona enferma participó de un evento masivo en Santa Cruz. En el oriente, el mal campea e incluso llegó a una colonia menonita. En noticias internacionales, Cristina Fernández no podrá salir ni al balcón de su cárcel dorada. El intercambio de misiles entre Israel e Irán continúa sin tregua, mientras Trump alardea de su poder. Todas las noticias están en 24 horas. Muy buenas noches, les damos la cordial bienvenida a esta tercera edición del Noticiero 24 Horas, mitad de semana, miércoles 18 de junio y mucha información para compartir con todos ustedes. Jaime, buenas noches. Buenas noches, Mariela, un gusto saludarte. Es un placer, amigos, como siempre, estar en sus pantallas. Vamos a compartir entonces los hechos noticiosos más destacados de las últimas horas. Bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos precisamente, Jaime, amigos, con la información dentro de los casos de corrupción y la polémica de estos últimos días en Bolivia. Esta vez se ha dado a conocer que el abogado que defendió a Dávila es la cuarta persona aprehendida por el caso Consorcio. Este miércoles fue aprehendida una cuarta persona por el caso Consorcio. Se trata del abogado José Ramiro Uriarte Ortiz, quien había dado sus declaraciones ante la Fiscalía en La Paz. Se conoció que Uriarte Ortiz se presentó voluntariamente a dar sus declaraciones en compañía de su abogado. Luego de esto quedó aprehendido debido a su participación en la acción legal para suspender a la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia por la Paz, Fanny Coaquira. En información que circula en internet figura que José Ramiro Uriarte Ortiz se desempeñó como abogado defensor de Maximiliano Dávila, exdirector de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, en uno de los gobiernos de Evo Morales, que fue extraditado a Estados Unidos en diciembre de 2024. La pregunta aquí es si la Fiscalía está atrapando a los peces chicos y ha dejado por un buen tiempo de lado al pez gordo en esta presunta trama de tráfico de influencias, que es por supuesto también un acto paralelo a lo que representa la corrupción. Bueno, habrá que ver qué es lo que se hace. Se puede argumentar que es una estrategia al momento, pero el tiempo va a esclarecer esta situación. Quienes no quieren que pase más tiempo sin indicar este hecho son los evistas, quienes están solicitando la creación de una comisión o que se indague inclusive a otras autoridades de alto rango dentro del gobierno. Se va a remitir una petición de informe para que nos dé a detalle en qué casos el señor César Siles ha intervenido en tema judicial. ¿Dónde ha metido su mano negra? En segundo lugar, estamos solicitando, hace un momento he hecho una intervención acá en sesión plenaria de la Cámara de Diputados, solicitando la conformación de una comisión para que acompañe en la investigación de los hechos donde César Siles
ha intervenido en casos que son bastante delicados y han perjudicado y atentado derechos humanos y derechos políticos contra la población boliviana. En tercer lugar, estamos también vamos a solicitar el tema de la auditoría judicial, ¿no? Porque el problema acá no solo son del señor César Siles. Aquí hay jueces involucrados y vocales que han cercenado derechos de fiscalizar de diputados y senadores de la Asamblea Legislativa. Eso no le vamos a permitir. A propósito de este tema, también se han pronunciado desde Comunidad Ciudadana y piden al presidente de Estado, Luis Arce Catacora, explicar la injerencia por parte del gobierno nacional en la justicia y que el exministro Siles sea aprendido. Y además hay que agregar algo muy importante. El señor Siles no era ministro, por si acaso, de justicia, por su linda cara, porque se vestía bien o porque hablaba bien el señor. El señor Siles era representante de Luis Arce en el sector de la justicia. El señor Siles tiene un mandato, ha venido con un mandato a representar al órgano ejecutivo. ¿Y ese mandato quién le ha dado? El mandatario, el señor Luis Arce Catacora. Entonces no puede ser que con una renuncia diga, yo me lavo las manos y listo, aquí ya no, yo no tengo nada que ver. Entonces seguro en algún momento, cuando se confirme la veracidad de este audio, que yo no tengo dudas de que esto se dé con veracidad. Ayer lo ha dicho el abogado del señor Siles, que evidentemente es un diálogo, que no una instrucción, pero bueno, me tiene sin cuidado. Pero en ese momento tendrá que el señor Luis Arce, como mandatario, como el titular de esta representación, aclarar a la población boliviana qué pasó y por qué permitió que su representado vaya a intervenir el órgano judicial. Hola, diputado. ¿Cuánto ayudaría la creación de una comisión especial dentro del Parlamento? Antiguamente, incluso el Parlamento fungía como cabeza del Ministerio Público. Fíjese usted, esa figura ha desaparecido ahora. Y las indagaciones tienen un carácter más moral, si usted quiere, o político, en el peor de los casos. Con todo, esa es la solicitud. Tener más datos, más información de cómo operó esta trama que se ha desarticulado. Presentando un proyecto de resolución camaral que crea una comisión especial de investigación sobre los hechos de injerencia y consorcio contra el órgano judicial por el caso Telefonazos. Lo hemos prometido, lo estamos cumpliendo y déjenme leerles la parte de el mandato que llegaría a tener si es que se aprueba en la Cámara de Diputados esta comisión especial de investigación. Y tiene que ver con lo siguiente: recabar información documental, testimonial y pericial sobre los hechos ocurridos, convocar a comparecer autoridades, exautoridades y otros actores involucrados, establecer indicios de responsabilidad política, institucional o funcional, y presentar un informe final en plazo de 90 días con recomendaciones legislativas, administrativas y judiciales que contribuyan a garantizar la independencia del órgano judicial y prevenir futuras interferencias. Y en otra noticia, dentro de los avances en la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Senado ha aprobado los créditos del BID de $260 millones. Presidenta, solicito la reconsideración de la ley que aprueba contrato de préstamo de bolivianos 0010 para el préstamo de contingente para la emergencia por desastres naturales y de salud pública, suscrito entre el 17 de septiembre de 2024 entre Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, por el monto de $250 millones, 100% millones de americanos. Queda aprobado el artículo único en su estación en detalle. Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en grande y en detalle, queda sancionada la presente ley. Remítase al órgano ejecutivo para fines constitucionales de promulgación. Este crédito corresponde a aquel monto de dinero que se otorgó para atender
todos los efectos que dejó la pandemia del COVID en nuestro país. Es un crédito muy importante. Se señaló en su momento que el mismo ya había sido empleado, es decir, el gobierno utilizó dineros para sustentar todo aquello que representó la atención post-COVID. Veremos ahora qué tipo de manejo financiero se desarrolla en relación a esto. Pero se han aprobado otros créditos también en la Cámara Baja, uno que contempla 50 millones de dólares. Es decir, el tratamiento entonces se está dando en ambos hemiciclos del Parlamento. Ya hemos mencionado que debemos pensar en el mañana. Mañana, es decir, en el mes de noviembre, diciembre, enero, febrero, sé que van a venir otra vuelta el problema climático, ¿no? Por lo tanto, ya vamos a estar preparados por lo menos con esos recursos que se nos vienen. Muy plausible lo que se ha hecho en el Senado para entrar ya en la aprobación de este crédito. Tengo fe de que la vamos a aprobar. Obviamente se ha hablado con varios diputados y hemos podido ver en las intervenciones, van a respaldar a ello y esperemos lograr la aprobación de este crédito para el bien de los colegios o unidades educativas a nivel nacional. Ya no afectaría porque la mayoría hemos podido ver, tanto de oposición como también nosotros de nuestro partido, vamos a aprobar este crédito. Por lo tanto, esperemos darle una alegría al país aprobando este tipo de crédito. Al respecto también se ha pronunciado la senadora Simona Quispe, quien asegura que la aprobación del crédito del BID de 250 millones de dólares por parte de la Cámara Alta responde a cumplir un acuerdo entre el Gobierno Nacional y Andrónico Rodríguez para poder participar de estas próximas elecciones generales del 17 de agosto. Esta senadora, ¿por qué no aprobó esos créditos? Hoy, ese 250 millones de dólares. Porque no recibimos la información de la ejecución a través de peticiones de informe escrito. No informa el órgano ejecutivo. Yo que quería que devuelva a la comisión, por lo menos a la comisión que llegue todas las documentaciones. Algunos senadores decían de que va a llegar a diferentes municipios o va a ir, ya no va a haber colas de combustible, que no había sido la cola, como supuestamente echaban la culpa que era por los bloqueos. No, ahora por falta de dólar había cola. Ahora ya no va a haber cola, decían. ¿No? Entonces, para mí realmente es preocupante de que el país, nuestro Bolivia, se vaya endeudando. De lo que estamos endeudando, más se va a endeudar. Pero las divisas, ¿esto va a dar la solución? ¿Será que va a dar solución por lo menos a un mes o toda esta gestión? Absolutamente no. Bueno, la corrupción siempre puede estar presente ahí, pero no hay que olvidar que se trata de un crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo, organismo, entidad que va a fiscalizar también. Entonces, de ahí a que haya una corrupción muy marcada, un escándalo de aquellos, es poco probable. Pero, bueno, siempre suceden algunas cosas por ahí. Entre tanto, algunos segmentos que habían estado solicitando que se aprueben estos préstamos están de alguna manera satisfechos porque va a ayudar en cierta forma a mover la economía del país. Sí, pero a ver, van a aprobar ya un crédito de 100 millones de dólares y otro crédito de 250 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Cada semana Bolivia necesita 60 millones de dólares solo para comprar combustibles, cada semana. Eso quiere decir que en un mes Bolivia necesita 240 millones de dólares solo para combustibles. Y ahora se van a aprobar 350 millones. Eso no alcanza para 2 meses. Y los medicamentos que importamos y los insumos para la agricultura que importamos, entonces eso no resuelve. Eso es como a un enfermo de cáncer darle una aspirina. Lo que aquí se tiene que hacer son medidas radicales para que frenen la crisis económica. Caso contrario, medidas, primero, que no se despilfarren los pocos dólares que tiene el Estado boliviano en empresas estatales ineficientes. Porque esas empresas estatales están consumiendo esos dólares y no nos están dando ningún beneficio.
Y en las últimas horas también ha emitido declaraciones el diputado Hernán Hinojosa, perteneciente al MAS y PCP, refiriéndose al anteproyecto de ley presentado por el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, asegurando que se tendrá que analizar esta propuesta por parte de la comisión y el comité correspondiente para su debido tratamiento dentro del Pleno de la Asamblea. Proyecto de ley que venga ya sea del Ejecutivo, ya sea de iniciativa de un legislativo o cualquier ciudadano, siempre pasa por un filtro, que eso que hay que entender. La primera inicialmente va a pasar por la Comisión de Constitución y posteriormente se derivarán a los comités. Una vez aprobada en la comisión, pasará al Pleno para su discusión. Desconozco todavía los fundamentos, pero vamos a discutir seguramente cuando llegue. Vamos a esperar que la comisión pueda aprobar ese proyecto. Introducir agentes encubiertos justamente para controlar. Me parece algo sospechoso, no estoy de acuerdo, sin embargo, no conozco a profundidad el proyecto de ley, ¿no? Vamos a conocerlo seguramente cuando ingrese y vamos a interiorizarlo y seguramente vamos a emitir un criterio más razonable, ¿no? Entonces, pero, como recalco nuevamente, todo proyecto de ley ingresará para su debate. Hablemos de las evaluaciones post-conflicto que se han desatado en el país. 2 semanas, 15 días aproximadamente de bloqueos sistemáticos, lamentablemente con la pérdida de vidas humanas de bolivianos. Una de estas evaluaciones, fíjese que habla de pérdidas por 150 millones en el sector de telecomunicaciones. El tema de telecomunicaciones tenemos una afectación de alrededor de 10 millones de bolivianos por día. ¿Esto a qué se refiere? A los servicios que hacen de mantenimiento preventivo y correctivo, todas las empresas de telecomunicaciones, las nuevas conexiones, las pérdidas de los usuarios, o sea, de clientes como tal, y más o menos hasta el 16 de junio, del 1 de junio al 16 de junio, que ha sido más o menos lo más fuerte en los bloqueos, se tiene una afectación de alrededor de 160 millones de bolivianos, ¿no? Para el sector de transportes es igual crítico porque haciendo una comparación entre el mes de marzo con el mes de junio, en los primeros 15, 16 días más o menos, se tiene una afectación de 420 millones, un poco más, de bolivianos. Vamos a hablar ahora de temas económicos en el país. Esta vez el presidente de la Cámara Hotelera de Santa Cruz, Jorge Vaca, ha informado que este sector ha perdido más de 150 millones de bolivianos en los 14 días de bloqueos por parte del sector evista en las carreteras del país. Ha indicado también esta autoridad que la recuperación de la economía de este sector tomará por lo menos 25 días. Decimos que fácilmente estamos sobrepasando los 150 millones y estamos hablando a nivel nacional, ¿no? Porque el movimiento, ya sea por negocio, sea vacacional, sea de ocio, es muchísimo más alto a nivel nacional. Estás hablando de hotelería, estás hablando de gastronomía, estás hablando de operadores, estás hablando de agencias, estás hablando de guías y estás hablando de una cantidad de empleos también que son indirectos y que de alguna manera están relacionados y generan oportunidades con el turismo también. Y es bueno aclararlo, cuando hay un bloqueo, se levanta el bloqueo y el turismo necesita entre 20 a 25 días para reactivarse. En esos 20 o 25 días que se empieza a reactivar, en Bolivia aparece otro bloqueo. Entonces, ¿cuándo te reactivas? Nunca. Temas de salud a continuación, algo que está llamando la atención y que por supuesto debe llevarnos a tomar muchas más medidas sanitarias. Se ha detectado un caso de sarampión ya en la ciudad del Alto. Se trataría de un adolescente de 16 años que habría participado en un acto masivo en Santa Cruz. El detalle preocupante aquí es que estaba inmunizado contra el sarampión. Sin embargo, su sistema inmunológico estaba muy bajo, muy débil, y por ello habría contraído el mal. De hecho está que estamos haciendo el seguimiento de lo que es en este caso de esas personas. En realidad no solamente es lo que es esa persona, sino también hablamos de lo que es en este caso sus familiares que en este momento se encuentran. Sus familiares en este momento se encuentran asintomáticos, que significa que de acuerdo a lo que es el periodo de evolución de lo que es esta enfermedad, en los familiares por lo menos podemos descartar de que tienen lo que es en este caso al momento sarampión, porque ha aparecido lo que es el hermano departamento. Entonces en este momento podemos decir que todos los contactos de esta persona
se encuentran controlados y en este momento asintomáticos. En relación de lo que es el sarampión, podemos transmitirnos de una persona que se encuentra en plena fase de exantema de lo que es esta persona. ¿Cómo nos contagiamos? A través de las gotitas de flúgel, lo que significa que estas personas o las personas que se encuentran con algún síntoma similar deben usar de manera obligatoria barbijo. Y a propósito de esta noticia, presten atención a los siguientes datos. Desde el CEDES de Santa Cruz han indicado que 29 casos son confirmados de sarampión y 273 sospechosos hasta el momento. Esta es la información. Se han reportado 273 casos sospechosos. De ellos, 244 han sido totalmente descartados tras pruebas de laboratorio. Hasta el momento se han confirmado 29 casos positivos de sarampión. Existen actualmente 16 casos en estudio a la espera de los resultados del laboratorio. Se encuentran bajo vigilancia epidemiológica 830 personas que estuvieron en contacto, ¿no es cierto?, con las personas que han dado positivo, como medida preventiva para evitar que se propague este virus. De los 29 casos que estoy reportando hoy día, están distribuidos en Porongo, San Miguel de Velasco, Santa Cruz de la Sierra, en las zonas este, norte y centro, en Cabezas, El Puente, Valle Grande y Montero. Hay casos sospechosos en Santa Cruz, Montero, Roboré, San José, Pailón, La Guardia, Cuatro Cañadas y Cabeza. Entonces, las evidencias certifican que una persona se puede contagiar si está muy próxima a quien tiene el mal. En eventos masivos, esto por supuesto acontece, se transmite por el aire, pero bueno, el tema es que los especialistas, los entendidos en la materia, están señalando 6 síntomas que podrían ser los que se tienen si uno ha contraído el virus. Nos contagiamos a través de las gotitas de flúgel, lo que significa que estas personas o las personas que se encuentran con algún síntoma similar deben usar de manera obligatoria barbijo. Dentro de los primeros síntomas que vamos a desarrollar, primero está lo que es el malestar general. Luego aparece lo que es en este caso como si fuera un simple resfrío, un catarro como tal, pero posteriormente va evolucionando a aparecer con erupciones maculopapulosas. La diferencia entre lo que es la varicela, que se presenta con erupciones vesiculares. Los riesgos que puede provocar, justamente lo que hemos mencionado. Desde lo que es la ceguera, desde lo que es en todo caso una complicación neurológica, desde lo que es un cuadro neumónico. El sarampión, a diferencia de lo que es el COVID, te contagia una persona a 18 personas. Miren cómo es la complejidad. Primera pausa en el noticiero 24 horas. Al retornar tenemos información de la lucha contra el narcotráfico y resultados en el país. Efectivamente, y estaremos hablando de ese Ailius, al menos, que habría tenido vínculos con el narcotráfico. Ya volvemos con esta información y mucho más. No se vayan. Seguimos con la información en el noticiero 24 horas. Vamos a hablar de la lucha contra el narcotráfico en el país y sus resultados. En Yayagua destruyen marihuana valuada en más de 2,1 millones de dólares y la policía ha identificado a 40 dirigentes implicados en los hechos de violencia. El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, confirmó este miércoles que se han identificado al menos 40 dirigentes como posibles responsables intelectuales y materiales del asesinato de 3 policías en Yayagua, Potosí. Esta declaración se dio tras la misa en homenaje a los uniformados fallecidos, donde además anunció que las investigaciones continúan y se emitirán órdenes de aprehensión en coordinación con el Ministerio Público. El gobierno además ejecutó un operativo antidroga en el municipio de Lagunillas, a 25 kilómetros de Yayagua,
Yayagua, donde se hallaron 63 viveros clandestinos de marihuana que ocupaban más de 500.000 metros cuadrados. Se incineraron 14,5 toneladas de marihuana, lo que representa una pérdida estimada de 2,1 millones de dólares para las redes del narcotráfico, explicó Ríos. Agregó que los viveros equipados con sistemas de riego y calefacción artificial se encontraban en una zona árida y despoblada, lo que dificultó la captura de responsables en el lugar. Según el ministro, se investiga si existe una conexión directa entre estas actividades ilícitas y los hechos de violencia en Yayagua. No se descarta que las armas utilizadas para atacar a los policías provengan de grupos vinculados al narcotráfico, incluso con participación extranjera. Respecto a los operativos contra el narcotráfico, importante golpe que se ha dado el pasado viernes con la destrucción de más de 14.5 toneladas de marihuana que equivalen a un valor de 2.1 millones de dólares. Y esta es la forma de los operativos, siendo un inicio en función a todo el trabajo que se va a venir realizando y los análisis de apreciación, por lo cual es importante aprovechar para resaltar todo el trabajo que ha realizado nuestra Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Lo que llama la atención es el tipo de discurso que se manejó desde ese ayllu rebelde, que es lo que se dijo. ¿De dónde vinieron los disparos? Que se sepa, no hay heridos en esta comunidad. Son muchas cosas las que hay que indagar. Por ejemplo, ¿por qué recién se detectó la presencia de estos viveros? ¿No es cierto? Tenían inclusive la posibilidad del acceso al agua. Bien, muchas cosas entonces por indagar. Pero lo importante aquí también es que aquellas personas que resultaron heridas se están recuperando. Al principio, al inicio, hubo muchos civiles heridos, pero también ha dejado como secuela este problema 7 policías que afortunadamente se están recuperando. Delicados, ellos ya están en buen camino, ¿no? Un coronel que sufrió un trauma de tórax, que le han realizado tratamiento quirúrgico por cirugía cardiovascular y cirugía de tórax, le han solucionado el problema de las 4 fracturas que tenía. El otro paciente era de maxilofacial que ha sido intervenido ayer. Están evolucionando favorablemente, sí, favorablemente. No tenemos complicaciones al presente. Evidentemente se ha hecho un recorrido de los 7 funcionarios policiales que están heridos por los conflictos. Evidentemente están en un estado muy bueno. Estamos agradecidos con el personal médico de aquí también que han estado atentos a los funcionarios y estamos esperando el diagnóstico de las especialidades para que les den de alta. Tenemos un funcionario policial que está internado en la ciudad de La Paz con el que ha sido impactado por armas de fuego. Y el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, también dijo en las últimas horas y ha señalado que los bloqueos cevistas se ejecutaron bajo una estrategia militar a partir de la difusión de información falsa a través de sus medios de comunicación y redes sociales, y también la posible contratación de francotiradores. Ustedes bien conocen, ayer se han identificado de manera preliminar 4 puntos desde donde estos francotiradores se han apostado y han atentado contra la vida y bueno, lamentablemente en este caso nos han arrebatado la vida de nuestros efectivos policiales. Se han encontrado en el lugar vainas servidas, se ha podido identificar huellas de pie, en función a la prueba balística que se está realizando, también se está determinando el ángulo y la posición de las armas con las cuales han sido victimados nuestros efectivos policiales. Se está realizando lo que es la balística forense. Entonces, una vez que tengamos mayor precisión sobre estos elementos, como lo habíamos mencionado, no vamos a descansar a partir también de la conformación y el incremento de efectivos policiales que van a ser parte de esta investigación. Es que queremos que la justicia retorne a todos los hogares de nuestro país. Hablemos de otra lucha que también está teniendo sus frutos, es la lucha contra el contrabando, que se ha intensificado en los últimos meses, producto de la especulación, del agio que se da en torno a distintos alimentos, por ejemplo. Bueno, el último reporte que se tiene desde el viceministerio encargado de esta tarea muy importante es que hay una afectación a esta práctica por más de 2 millones de bolivianos. Se ha realizado un comiso de un camión que estaba transportando 400 quintales de maíz en el sector de Achacachi. Este camión estaba saliendo a la línea fronteriza con el Perú.
Asimismo, en el puesto de control fijo de Huaki se realiza el comiso de garrafas de gas, de 70 garrafas de gas. Se tiene también un comiso de aceite de 86 bidones de 5 litros de aceite, 30 cajones de implementos de aseo. También tenemos 40 fardos de ropa usada, entre tenis y ropa usada. Por otra parte, también en la línea fronteriza, en lo que respecta la frontera con Chile, se realiza la incineración de 2 camiones que estaban transportando ropa usada. También se realiza en el sector de Ica el comiso de 4 camiones indocumentados que estaban realizando su ingreso a nuestro territorio. Y en el sector de Chaguaya también se realiza el comiso de 30.000 unidades de cigarrillos. Con todos estos productos, tanto productos de importación como productos del contrabando a la inversa, se tiene una afectación en más de 2.2 millones de bolivianos. En otra información, el sector del agro boliviano convoca a los candidatos a la presidencia al Foro Agropecuario 2025 que se va a realizar este próximo 25 de junio en Santa Cruz. Donde estamos planteando el primer foro agropecuario a nivel nacional con los candidatos a la presidencia. Este foro queremos presentarlo a toda la población, donde se van a definir y se van a decidir todas las políticas del sector agropecuario para los próximos 5 años. Es por eso que hacemos un llamado a los candidatos a la presidencia para que nos acompañen el próximo miércoles 25 de junio en la Fexpo Cruz, donde vamos a empezar con 4 candidatos a la presidencia, que ya el directorio de la Cámara Agropecuaria del Oriente está emitiendo las invitaciones, y posteriormente van a haber otros eventos de otras instituciones, como ser CAINCO, como ser CADE, como ser Cámara Nacional de Industria en La Paz, donde toda esta institucionalidad unida hemos decidido que queremos proyecciones, queremos reconstruir un país, y un país escuchando a los candidatos a la presidencia en qué parte de su estructura de plan de gobierno está el sector agropecuario. Y bueno, se viene San Juan, esta práctica que afortunadamente ha dejado las quemas, ¿no es cierto?, como elemento esencial de, pero algunos siguen quemando. La recomendación es que no lo haga, no prenda una fogata en el marco de esta festividad. Lo que sí puede hacer es consumir embutidos, que también es parte de la tradición. Sin embargo, se habla de que estos van a subir su precio producto de este proceso inflacionario que hay en Bolivia. Con todo, alguien siempre busca, ¿no es cierto?, tratar de alimentarse con aquello para disfrutar de algo de esta festividad. Habiendo comprendido que los parámetros utilizados son 2, uno, la calidad y el tipo de carne que se utiliza, y la cantidad de nitritos como un componente que da color, pero también que puede ser contraproducente a la salud si se supera en algunos límites que son establecidos para el consumo humano. Se tienen a las siguientes empresas, iniciando por la Casa del Chuquisaqueño, Cobolde, Embutidos Premium, Embutidos Rico Sur, Embutidos La Primera, Embutidos San Simón, Embutidos Condizal, Embutidos Paladín, Embutidos Gustoso, 56, y ahí tenemos la lista de estas empresas que han cumplido con los requisitos necesarios y que pedimos a la población los tome en cuenta, porque hay algunas recomendaciones que nos permitimos también presentarles a la población, y es que tenemos que consumir productos con registro sanitario, consumir productos envasados y no a granel, verificar que los envases no contengan aberturas ni tampoco se presenten como si estuviesen hinchadas, verificar que los paquetes tengan fecha de vencimiento y que no estén pues bajo esos principios de productos vencidos, mantener bien conservados los alimentos y alejados del sol, conservar en lugar frío, y los productos no deben estar
expuestos también en superficies como ser el suelo, donde se podrían contaminar. Y este jueves es feriado y en Santa Cruz la iglesia espera a la población en general en la catedral este jueves precisamente para celebrar Corpus Christi. Creo que es importante, ¿no?, la fiesta que celebramos mañana. Celebramos la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, el Corpus Christi como lo conocemos. Por lo tanto, para todos los católicos es muy importante y por lo tanto les invito a todos a participar aquí en el atrio de la catedral. Pero también los que no pueden participar, como son las personas delicadas de salud, las personas también de tercera edad que no pueden llegar hasta aquí en la catedral, en la parroquia también se va a celebrar en las mañanas. En cada parroquia la celebración en la mañana. Yo les espero a todos ustedes el día de mañana a las 4 de la tarde a la celebración aquí en la catedral. Pausa en las noticias. Cuando retornemos estaremos hablando del proceso electoral. Ya se conoce la boleta que se empleará en los comicios del 17 de agosto. Y por supuesto tendremos mucha más información en temas políticos. Imperdible, no se vayan. Muchas gracias por informarse con 24 horas. Hablemos de lo que habíamos anticipado, que tiene que ver con la boleta. En los días anteriores se había aprobado su diseño. Van a ser 3 boletas que se van a emplear, pero la que se va a utilizar aquí en nuestro país, porque va a haber voto en el exterior, tiene que ver con 2 franjas. En la primera usted va a encontrar a los binomios que van a ir como punta de lanza, si usted quiere, por cada alianza. Y en la parte de abajo a los parlamentarios uninominales. Este es el informe. Y del candidato a vicepresidente o vicepresidenta, ¿no? Solo tiene una línea con la franja de las candidaturas. En el país, en nuestro país, en todo el territorio nacional, vamos a utilizar una papeleta con 2 franjas, ¿no? Una papeleta con los candidatos a presidente, presidenta, y se ha incorporado el nombre también del candidato a vicepresidente. Tenemos las papeletas a circunscripción uninominal y especial, así podemos mostrar. Esta va a ser el diseño. Tenemos 63 circunscripciones uninominales. Cada circunscripción uninominal contendrá su propia papeleta con los candidatos en la circunscripción uninominal. Y tenemos 7 circunscripciones especiales con las papeletas a la circunscripción especial indígena originario campesina. En realidad, informarles a ustedes que cada una de las papeletas de sufragio tiene medidas de seguridad, que son las siguientes: tinta fluorescente en el reverso de la papeleta, tinta invisible también en el reverso de la papeleta, un código QR que lo va a ser proporcionado por el Tribunal Supremo Electoral, un microtexto y un patrón Guillós. Todas estas medidas de seguridad que se han aprobado son las medidas que exige la ley, que cada una de las papeletas tiene que contar. En otra noticia, el presidente del MAS-IPCP, estamos hablando de Robert García, exige que Andrónico Rodríguez devuelva su curul como presidente de la Cámara de Senadores, esto tras figurar como candidato presidencial con el movimiento Tercer Sistema. La coyuntura y la historia, Andrónico Rodríguez evidentemente está claro ahí, se fue con otro partido político. Nosotros decimos, está bien, porque Andrónico, dentro de nuestras figuras políticas, es una persona que no sabe decidir ni de su propia vida. Es una persona que ha trancado los créditos y los proyectos en la Asamblea Legislativa. Es una persona que ha traicionado a las 6 federaciones. Es una persona que ha traicionado a las organizaciones sociales. El instrumento político no puede caber dentro de esas filas, porque una persona que no es responsable con el pueblo boliviano, con sus bases, no nos sirve. Por tanto, nosotros, según los estatutos y reglamentos, estamos exigiendo el curul como corresponde, porque pertenece al IPSP+.
¿Debería haber renunciado Andrónico Rodríguez al MAS y PSP? ¿Debería haberlo hecho para habilitarse como candidato presidencial por otra alianza? Le están aconsejando bien sus asesores más próximos. ¿Incurrió en transfugio político? Bueno, esta pregunta todavía no ha sido respondida. Como todo se está pidiendo ya la dimisión, ¿no es cierto?, de la Cámara Alta. Vamos a hablar a continuación de Johnny Fernández, que, bueno, no logró consolidar esa alianza con Rodríguez, así que está haciendo campaña independientemente y lo está haciendo con mucha intensidad en el Alto. Y enseguida paso a Viacha, donde están esperándome también miles de personas que quieren escuchar nuestra propuesta. Vamos a nivelar todos los bonos. 10% más va a recibir la gente. Bono Dignidad, Juana Zurduy, Juancito Pinto, todos esos vamos a nivelarlo porque todo ha subido y a la gente no le alcanza. Vamos a hacer posible el perdonazo tributario la primera semana de gobierno para poder recuperar platita y poder habilitar económicamente a nuestra gente. También la remesa, si vienen en dólares se le tiene que dar a la gente. ¿Por qué se la engaña? ¿Por qué si tanto le cuesta a esa gente que vive en el exterior mandar su platita para su hijo? Y aquí se lo dan en boliviano y al cambio oficial, eso va a terminar también. Vamos a hacer posible también el tema de que se moneticen, pero en serio, el tema de los bienes incautados, lo están deshaciendo, se están desapareciendo. Lo que tenemos que hacer es recuperar esa platita también para el Estado. Tenemos muchas medidas de esa naturaleza que obviamente va a servir a Bolivia. Y este fin de semana, la Alianza del Pueblo, que impulsa la candidatura de Johnny Fernández, se reunirá para definir el nombre del candidato a la vicepresidencia. Entre tanto, se subsana también las observaciones a diputados y senadores. Este fin de semana tenemos una reunión, hemos hecho la consulta a todas las organizaciones sociales. Estamos terminando ahora todo lo que es senadores y diputados. Y el fin de semana definimos la vicepresidencia, porque eso es en consenso de todas las organizaciones sociales. Hemos hecho el consenso para sustituir los candidatos a diputados y senadores. Eso ya estamos en la fase final. Y el viernes y sábado trabajamos para ver los últimos detalles de lo que es la consulta que se ha hecho para ver quién va a ser mi acompañante de fórmula en esta campaña electoral. Del occidente va a ser. Nueva pausa en las noticias. Al retornar estaremos hablando en el panorama internacional de esa cárcel dorada donde va a cumplir condena la señora K en Argentina. Y también noticias de espectáculo, la polémica de Alejandro Sanz, que respondió. Los detalles al volver. Muchas gracias por preferir a 24 horas para informarse. Le agradezco también por enviarnos sus videos, sus mensajes para este segmento que hemos denominado Quiero Reportar. Usted se contacta con nosotros gracias a nuestra línea de WhatsApp 699-55470. Aquí comenzamos. Información desde la ciudad del Alto. Denuncian un nuevo modus operandi de delincuentes en el trayecto Ceja-San Roque. Según la información, una señora denunció la sustracción de dinero de su cartera. Un grupo muy sospechoso de personas se subieron en la extranca Río Seco. La señora reclamó y le devolvieron su dinero. Pese a la insistencia de pasajeros, los sospechosos no bajaron del minibús. Piden tener mucho cuidado. Seguimos en el Alto. Reportan que por tercer día consecutivo se bloqueó el ingreso al denominado Hach Auta, es decir, el edificio consistorial en el Alto. Esta vez las juntas vecinales echaron un promontorio de tierra que impidió el paso de movilidades en la avenida Costanera. Tenemos información desde Cochabamba. A través de las siguientes imágenes reportaron que la ciudad cochabambina fue cubierta nuevamente por un manto de contaminación.
Vamos al panorama internacional de las noticias, donde destacamos que la expresidenta Cristina Fernández, viuda de Kirchner, va a tener que llevar en los próximos 6 años un dispositivo en el tobillo que impida que fugue del país. Ella ha sido condenada a la cárcel, pero va a cumplir esa condena en su departamento. No podrá salir de él en los próximos 6 años. ¿Qué tal? Hablaremos de ese asunto, pero también tenemos información de esta guerra desatada entre Irán e Israel, con un protagonista central al medio, que es Donald Trump, que está alardeando de todo su poder. Eso y mucho más en este compacto internacional de las noticias. Decenas de miles de personas salieron el miércoles a las calles de Buenos Aires en apoyo a su líder de centroizquierda, Cristina Kirchner, quien cumple 6 años de prisión domiciliaria desde el martes por corrupción. Bajo el lema Argentina con Cristina, entonaron cánticos peronistas y tocaron tambores. Llevaban banderas argentinas de sindicatos, organizaciones sociales, estudiantiles y pancartas con leyendas como "La patria no se vende". Vinieron por ella, pero es como que vinieron por nosotros, porque cada día somos más pobres, los jubilados no tienen remedio, no tienen para comer, las personas con discapacidad le sacaron todas las prestaciones. Es por las políticas que Cristina hizo durante su gobierno. El equipo de prensa de la expresidenta y exvicepresidenta calculó que había más de 1 millón de personas en las calles. Los manifestantes se concentraron en la Plaza de Mayo de Buenos Aires y en las calles aledañas, convocados por el Partido Justicialista que Kirchner preside. La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo el miércoles, como se esperaba, sus tasas de interés por 4ª reunión consecutiva. En medio del cambio de política arancelaria del gobierno de Donald Trump y un aumento de la incertidumbre geopolítica, el Banco Central estadounidense mantuvo sus tasas de referencia entre 4,25% y 4,5%, aunque sigue apostando por 2 recortes en lo que resta del año. En un comunicado añadió que la incertidumbre sobre la perspectiva económica bajó, pero sigue alta. En tanto, estimó que el Producto Interno Bruto crecerá menos de lo previsto y la inflación será más elevada. Hay una variedad de posibilidades sobre cuán grandes serán los efectos de la inflación y otros efectos, así que tomaremos decisiones más inteligentes y mejores si simplemente esperamos un par de meses o el tiempo que sea necesario para tener una idea de lo que realmente será la transmisión de la inflación y cuáles serán los efectos en el gasto, la contratación y todas esas cosas. El presidente Donald Trump dejó en el aire el miércoles si Estados Unidos se sumará a los ataques israelíes contra Irán y afirmó que la República Islámica se contactó con Washington para negociar. Puede que lo haga, puede que no lo haga. Nadie sabe lo que voy a hacer. Puedo decir esto, que Irán tiene muchos problemas si quieren negociar. Y les dije, ¿por qué no negociaron conmigo antes de toda esta muerte y destrucción? ¿Por qué no negociaron? Le dije a su gente, ¿por qué no negociaron conmigo hace 2 semanas? Les podría haber ido bien, habrían tenido un país. Es muy triste ver esto. Según Trump, Irán incluso propuso enviar a funcionarios a la Casa Blanca para negociar sobre el programa nuclear iraní y poner fin al ataque israelí, pero advirtió que su paciencia con ese país ya se ha agotado y volvió a pedir su rendición incondicional. Rendición incondicional significa que estoy harto. Me rindo, entonces vamos a volar todo el material nuclear que está por todo el lugar. Tenían malas intenciones. Durante 40 años han estado diciendo muerte a Estados Unidos, muerte a Israel, muerte a cualquiera que no les gustara. Eran matones de patio de colegio. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu agradeció al presidente estadounidense Donald Trump su apoyo en una declaración transmitida por televisión el miércoles por la noche. Quiero agradecer al presidente Trump, un gran amigo del Estado de Israel. Le agradezco por estar de nuestro lado y le agradezco por el apoyo que Estados Unidos nos brinda para defender los cielos de Israel. Estamos en contacto constante, incluida anoche. Tuvimos una conversación muy cálida. Agradezco al presidente Trump por su apoyo. Netanyahu agregó que Israel estaba atacando a Irán con un poder tremendo, al tiempo que reconoció que había sufrido pérdidas dolorosas en la guerra. Después de décadas de enemistad y una prolongada guerra encubierta,
Los enfrentamientos con Irán comenzaron el viernes cuando Israel lanzó una campaña masiva de bombardeos que llevó a la República Islámica a responder con misiles y drones. Desde el viernes, al menos 24 personas han muerto en Israel y cientos han resultado heridas, según la oficina de Netanyahu. Más de 30 personas murieron el miércoles en un ataque del ejército israelí en la Franja de Gaza, incluyendo a 11 que estaban esperando a que les dieran ayuda humanitaria, según informó la Defensa Civil, el organismo de emergencia del territorio palestino. El portavoz de la Defensa Civil, Mahmoud Basal, dijo a la France Press que al menos 11 personas murieron y más de 100 resultaron heridas cuando el ejército israelí abrió fuego y disparó varios proyectiles en la madrugada contra miles de ciudadanos reunidos en el centro de la franja, en la zona de Nuseirat, donde esperaban la apertura de un centro de distribución de ayuda. Por su parte, el ejército israelí indicó que sus fuerzas que operan en el centro del territorio identificaron un grupo de individuos sospechosos que se acercaban a ellos de una manera que representaba una amenaza potencial, por lo que llevaron a cabo disparos de advertencia. Añadió que desconoce si hubo lesiones. La Franja de Gaza enfrenta graves carencias de alimentos y combustible desde el estallido de la guerra tras la respuesta de Israel en represalia del ataque de Hamás de octubre de 2023. Se han visto escenas de caos y numerosos tiroteos cerca de los lugares donde se congregan los palestinos para recibir ayuda. Israel impuso en marzo un bloqueo total en Gaza. Bien, con estas noticias hemos llegado a la recta final de esta tercera edición del Noticiero 24 Horas, agradeciendo como siempre su preferencia para ser los mejores informados. Jaime, buenas noches. Buenas noches, que tengas un buen feriado, un buen descanso. Amigos, amigas, igualmente, nos reencontraremos entonces en la primera edición, sí, pero con la edición central será hasta el próximo viernes. Que tengan muy buenas noches, hasta mañana. La Fiscalía se toma su tiempo con Siles y atrapa a los peces chicos. Un cuarto abogado sospechado por la trama de tráfico de influencias en la justicia fue aprehendido. El exministro de Justicia aún no fue convocado a interrogatorio. Políticos presionan para crear comisión que investigue tráfico de influencias. Según los legisladores, el exministro Siles no actuó por iniciativa propia y hay todo un plan para proporcionar inmunidad a actores políticos. Tribunal Supremo Electoral presenta papeleta electoral que será usada en las elecciones de agosto. La boleta está dividida en dos franjas. En la primera se muestran las duplas de presidente y vicepresidente. En la segunda, a candidatos uninominales que irán bajo el ala de los líderes de cada frente político. Piden a Rodríguez que renuncie a la presidencia del Senado. ¿Incurrió en transfugio? Opositores políticos al exdirigente cocalero consideran que al ir como candidato presidencial por otra alianza cometió transfugio y que la titularidad de la Cámara Alta le corresponde al movimiento al socialismo y no a una persona. Incineran droga confiscada en Yayagua valuada en $2,1 millones. La marihuana quemada se descubrió luego de los oscuros sucesos de bloqueos evistas liderados por miembros de un AILU, donde murieron media docena de personas, entre ellas varios policías. Aprueban crédito BID por $250 millones. Fiscalizarán su uso. El préstamo internacional corresponde al lote de crédito sin aprobación en el Parlamento. Se puntualizó que el dinero tiene un fin exclusivo y no debe servir para comprar gasolina. Detectan primer caso de sarampión en el Alto. La persona enferma participó de un evento masivo en Santa Cruz. En el oriente, el mal campea e incluso llegó a una colonia menonita. En noticias internacionales, Cristina Fernández no podrá salir ni al balcón de su cárcel dorada. El intercambio de misiles entre Israel e Irán continúa sin tregua, mientras Trump alardea de su poder. Todas las noticias están en 24 horas.